Ok. Ahí sí. Ahí. Sí, sí, ahí sí te escucho. Buenas Sí. noches. ¿Qué tal, nenito? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bien, bien, ¿cómo está todo? Gracias a Dios, todo bien. Ah, ya, qué bueno. ¿Y el Guillito, cómo está? Sí, ya se acerca. Ah, ya, está todo bien, chévere. ¿Y cómo ha pasado? Sí. Bien. ¿Y tú cómo has pasado? Bien, bien. Ahí me escuchan bien, ya subí el volumen. ¿Me Sí, escuchan? no, desde el comienzo te escuché, pero claro que ahorita se te escucha mejor. Voy a subir mejor, ya, chévere, sí, perfecto. Sí, la verdad que gracias a Dios, he puesto unos cursos virtuales y ¿Ya? ya tengo alumnos, entonces estoy trabajando virtualmente dando un curso de oratoria para hablar en público. Lo Ay, estoy- qué bien. sí, sí, entonces es algo que ya lo había hecho antes presencialmente, pero ahora sí ya lo estamos haciendo Ya individualmente, está prestando. lo estamos particularmente hablando, ¿no? Entonces, chévere, o sea, hay que promocionarlo más para tener más alumnos y bueno, es lo mejor que yo sé hacer, creo que hablar en público. Guillo, Hola, ñaño. ¿qué tal, ñaño? ¿Cómo está? ¿Qué es su vida? ¿Cómo ha pasado? Bien. Todo bien, gracias a Dios. Y ¿Y de bajada? Nada. no, no, todo de su vida. Eh, ese es el saludo. ¿Qué? Todo de su vida. Bajada, nada. Así como suben los años, suben todo. Así es, chévere, chévere. Sí. Yo aquí me compré un foquito. Sí me ven que estoy más iluminado ya. Claro, sí se ve bastante claro. Sí, ya, ya, poquito a Se poco. ve el reflejo en el pizarrón. Ajá, sí, es que porque Se ve la bien tengo claro, se acá ve porque bien no me claro. dé, no quiero que me dé tan de frente. Entonces, se ve la sombrita. Mm, Pero bueno, lo importante es que la cara ya se ve más clara, ¿no? Que es lo que quería. claro, exacto, así es. Déjame Así poner- es el asunto. Hoy les cuento que tenemos un tema. Le vamos a dar duro a la creencia de que Pedro es el primer papa. Se cree que Pedro es la roca sobre la cual se edificó la iglesia, ¿no? Entonces, vamos a hablar de todo este tema. Bueno, yo les cuento que todo, o sea, el ministerio que estamos haciendo aquí, si lo podemos llamar de esa manera, está enfocado fundamentalmente a dar a conocer ciertos aspectos que por no profundizar o por hacerle
caso a otras personas que de pronto a sí mismos no profundizaron en los temas, nos volvemos como que repetimos lo que otro dice y lo que otro dice, y se repiten tanto las cosas que llegan a tomarse como una verdad. Entonces, estamos aquí con estos estudios humildemente, tratando de desentrañar ese tipo de conocimientos, y hoy estamos tratando el tema de la iglesia y cómo fue que se inicia la iglesia en la creencia que hay de que la iglesia empezó pues con Pedro, ¿no? Entonces, vamos a entender esto sin afán de polemizar, sino que realmente yendo a conocer qué es lo que dice la Biblia al respecto, ¿no? Porque nosotros debemos guiarnos por lo que habla la palabra de Dios, y de esa manera vamos a manejarlo, ¿no? Vamos a ver ahora acerca de el libro de Mateo, Mateo 16, 13 en adelante, ¿no? Mateo 16, 13. El libro de Mateo es el primer libro del Evangelio, del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento es el nuevo pacto que hizo Dios. El primer pacto fue el pacto que realizó con Abraham, donde dijo que su descendencia iba a ser como la arena del desierto, como la arena de la playa, que se iban a engrandecer por sobremanera, y que él iba a bendecir a todos los que los bendicen, maldecir a todos los que los maldicen, etcétera, etcétera. Y eso fue el estado, o mejor dicho, la nación o el pueblo de Israel, para hablarlo más adecuadamente, el pueblo de Israel, el cual permanece hasta nuestros días como el pueblo que Dios inició como su pueblo. Después viene el nuevo pacto o el Nuevo Testamento, en el cual ya es Jesús el que viene realmente acá a la tierra, y él pues hace un pacto, y Dios hace un pacto con nosotros, en el cual todo aquel que crea en Jesús no morirá, sino que tendrá vida eterna. No tendrá una condenación eterna, sino una vida eterna en Dios, en Jesús. Por eso es que se llama el Nuevo Pacto o el Nuevo Testamento, que es lo que nosotros entendemos como Nuevo Testamento, y que habla de la vida de Jesús, habla de todo lo que hicieron los apóstoles, y pues los primeros cristianos, las primeras iglesias que se formaron como cuerpo de Cristo, las cartas que se dedicaron a ellas, y también la revelación del futuro que aparece en el último libro del Nuevo Testamento, pues que conocemos como Revelaciones o Apocalipsis. Bueno, vamos a ver esto en el pasaje que tiene que ver con la confesión de Pedro. Y está, pues, como les decía, en Mateo 16, y dice del versículo 13 en adelante. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ok, hasta ahí vamos a dejar esta lectura. Después lo vamos a retomar y vamos a hacer el análisis y en el contexto de aquello junto con otros versículos que nos van Disculpa. más a la verdad. Ese no es el versículo. Mateo 16, 13. ¿3 o 13? 13. Ah, ya. 13. Correcto, sí. Mateo 16, 13. Ok, entonces este versículo sigue y lo vamos a analizar más adecuadamente en el futuro.
Pero vamos nosotros a determinar, como yo, Es leer, mamita, no es que no sé qué leyó él. un poco más el tema para poderlo ir desarrollando adecuadamente en lo que queremos nosotros llegar a ser. Pero Ya, ya. estos versículos son los que Ah, ya verdaderamente localicé. se utilizan, ¿verdad? Y estos versículos son los que se utilizan normalmente para decir de que Jesús es el que le dice a Pedro que va a ser la piedra o la roca sobre la cual va a edificar la iglesia. Y le indica, pues, como decía en estos versículos, que le va a dar la llave del reino de los cielos y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Vamos a ver qué es lo que dice la Biblia acerca de quién es la roca en el Antiguo Testamento. ¿Ok? Perfecto. Si nosotros nos vamos al Antiguo Testamento, vamos a ver Deuteronomio 32:4 dice: Él es la roca cuya obra es perfecta porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Aquí vemos que se habla de que, y no solamente está en Deuteronomio, yo voy a leer algunos versículos que tengo acá, donde se habla específicamente de que la roca es Dios. ¿Ok? Tenemos en los versículos, Deuteronomio 32 dice, Él es la roca, 32:4, Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él es justo y recto. En el Deuteronomio, en el versículo 15, también dice, pero engordó Jesurún y tiró coces, engordaste y te cubriste de grasa, entonces abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. En el 18 dice, de la roca que te creó te olvidaste, tú has olvidado de Dios tu creador. En primera de Samuel 13:6 tenemos cuando los hombres de Israel vinieron, que estaban en estrecho porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas, no en piedras. ¿Ok? Entonces, estamos hablando que en la segunda de Samuel 22:2 dice la Biblia, dijo, Jehová es mi roca, mi fortaleza y mi libertador. Porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Es la pregunta que se hace en la segunda de Samuel. En la segunda de Samuel 23:3 dice, el Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel. Habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios. Salmo 62:6. Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré. En Habacuc 1:12 indica, no eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío. No moriremos, oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Entonces, como vemos en el Antiguo Testamento, se toma la figura de la roca como Dios. Dios es la roca, ¿ok? Dios es la roca y aparece ya desde el Antiguo Testamento, ¿no? Entonces, nosotros vamos a ver realmente quién era el mayor en la iglesia según Jesús. Vamos al versículo, ¿quién es el mayor en la iglesia? Entonces, en ese tema, para poder entender, nosotros estamos viendo específicamente que este término que nosotros estamos llamando de tomar como que Pedro fue el primer apóstol, ¿verdad? Está sacado de contexto. Está sacado de contexto porque estamos viendo de que se habla de que si alguien debe ser la roca
es Dios mismo. Jesús se maneja y se indica después que Él sobre esta roca se va, no sobre la piedra, sino sobre la roca. ¿Ok? Entonces, nosotros tenemos que empezar a ir a entender este tema, ¿no? En el cual nosotros nos vamos a manejar. Entonces, vamos a Mateo 18 del 1 al 7. A ver si me pueden ayudar. Mateo 18 del 1 al 7. A ver si me pueden ayudar con la lectura. Mateo 18 del 1 al 7. El audio creo que tiene que aprenderlo. Ahora sí. Ahí. Correcto, sí. Ahí está bien. Ya, a ver. Mateo 18 del 1 al 7. Ya. En aquel tiempo, los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando a Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo que si no volviereis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que recibe mi nombre a un niño como este, a mí recibe. Ok, muy bien. Le preguntan a Jesús, ¿quién es el mayor entre los apóstoles? Le preguntan, pues, ¿quién va a ser el mayor en el reino de los cielos? ¿Quién va a ser mayor en el reino de los cielos? Y la respuesta que da Jesús, ¿verdad? En este pasaje de la Biblia, es de que él dice, llamando a Jesús a un niño, ¿no? Entonces Jesús era el maestro y es el maestro por excelencia. Entonces él hace una figura para que sea mucho más explicable lo que él está enseñando y llama a un niño y lo pone en medio de todos. Y dice pues que tienen que volverse como niños para entrar en el reino de los cielos. Entonces dice, así que cualquiera que se humille como este niño es el mayor en el reino de los cielos, y cualquiera que reciba en mi nombre un niño como este a mí me recibe. Yo imagino, ¿no?, que el niño tiene que haberse sentido un poco atemorizado, haberlo puesto en medio de todos esos adultos que estaban ahí, ¿no? En medio de todos ellos, y él tiene que haberse sentido pues inferior frente a todos los adultos que estaban ahí. Entonces, Jesús está diciendo que el que sea mayor tiene que ser el que más se humille. En este caso, el término mayor se utilizaba para decir aquel que dominaba a los demás. A eso se refería quien sea el mayor. Entonces, si hubiera sido Pedro, en este caso, la persona encargada de ser el mayor, Jesús le hubiera dicho, Pedro, tú eres el mayor. Pero ¿qué es lo que dijo el Señor? El que se haga humilde, el que se humille como uno de estos niños, ese es el mayor en el reino de los cielos. Inclusive ni Juan el Bautista, porque cuando a Juan el Bautista, Jesús habla de quién Juan el Bautista, dice, no ha habido hombre nacido de vientre de mujer mayor que Juan el Bautista, pero él es el menor de los que están en el reino de los cielos. Entonces, es una suerte en la cual nos indica verdaderamente de que no es la potestad de alguien ser el mayor, sino es su estado espiritual el que determine, porque a todos los apóstoles le dio la oportunidad de ser el servidor, y Jesús mismo dio el ejemplo. Recordemos cuando él va y hace el lavatorio de pies a todos los apóstoles, enseñándole que el servicio era lo fundamental para entrar en el reino de los cielos, en el tema de sentirse y humillarse. Porque si nosotros no nos humillamos, no aceptamos que estamos en rebeldía y que necesitamos la salvación de Dios. Si hay alguien que no quiera saber de Dios, que alguien que no quiera saber de Jesús, es porque sencillamente no se quiere humillar ante Él.
no quiere reconocer su necesidad de Dios. Entonces, por eso es que las personas tratan de evitar a Jesús, porque significaría humillarse al dar realmente, como decir, su brazo a torcer y decir, Señor, tú eres verdaderamente el Dios, tú eres mi Señor, tú eres mi Salvador, yo por mí no puedo hacer ningún mérito. Entonces nosotros estamos viendo que verdaderamente se habla de una roca, se habla de que la roca es Dios en el Antiguo Testamento, y podríamos citar muchos otros conceptos que por falta de tiempo no lo podemos realizar todos, pero vamos a seguir y vamos a leer nuevamente el versículo que estábamos viendo acerca de la confesión de Pedro, pero ya lo vamos a tomar desde un contexto un poco más amplio de la situación. Dice que venía Jesús de la región de Cesarea de Filipo, y esto lo vemos en Mateo 8, del 27 al 30, también lo podemos ver en Lucas 9, del 18 al 21. Entonces dice que vinieron Jesús a la región de Cesarea de Filipo y preguntó a sus discípulos diciendo, ¿qué dicen que es el Hijo del Hombre? Empecemos por ahí. Jesús lo que quería en ese momento es demostrar, ¿verdad? Dar luces claras quién era Él y cómo se iba a edificar la iglesia. La iglesia no como edificio, sino la iglesia como el cuerpo de Cristo. El grupo de cristianos, de seguidores de Jesús, que conformarían su estructura para poder llegar a los no convertidos con el evangelio y aumentar el número de personas salvadas. Entonces, aquí nosotros estamos viendo que en esta confesión de Pedro, cuando y dice el versículo 14, unos dicen, ellos le responden, no, acerca de la pregunta de Jesús, ¿quién es? Dicen que es el Hijo del Hombre. Unos Juan el Bautista, otro Elías y otros Jeremías. Y él pregunta, ¿quién ustedes dicen que soy yo? Y Pedro, bueno, Simón, Pedro, ¿verdad? Si algo conocen las Escrituras, hasta después de su completa pues, dedicación al Evangelio, era un hombre muy impulsivo. Recuerden que era el mismo Pedro que saltó al mar y caminó entre las aguas o por encima de las aguas, el mismo que cogió una espada pues, y le cortó la oreja a Malco, ¿verdad? Cuando lo apresaron, de hecho, a Jesús. Era el hombre que tenía una respuesta rápida, era un hombre que no pensaba mucho las cosas, sino que decía verdaderamente lo que él pensaba, y en este caso mucho más con el Espíritu Santo. Porque Simón Pedro responde y dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y entonces responde Jesús, ¿verdad? Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne y sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ok, y yo también te digo que tú eres Pedro. El término Pedro significa piedra, ¿verdad? Piedra. Pero no es lo mismo piedra que roca. ¿Ok? Entonces él dice, y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús, el Cristo. Y sigo con la lectura porque esto es un pasaje que todo está sucediendo en un mismo contexto. Recuerden, Jesús pregunta quién es él, ellos contestan, Simón Pedro dice que él es el Cristo, él le dice que lo reveló su Padre, le dice que él es piedra y que sobre Jesús él mismo va a ser la roca sobre la cual se va a fundar la iglesia y que no va a prevalecer el Hades, o sea, el infierno, no, las huestes de maldad no van a prevalecer, y a Pedro le va a dar la oportunidad de que él pueda abrir la puerta del reino de los cielos. Por eso le va a dar las llaves del reino de los cielos, ¿no? ¿Verdad? Y el reino de los cielos es a toda aquella persona que tiene acceso
a ese reino celestial a los cuales entrarán a las bodas del Cordero los que hemos sido salvados, por consecuencia de creer en Jesucristo, no de seguir a Pedro. Entonces, pero sigamos un poco en la lectura. En el versículo 21 dice, desde entonces Jesús comenzó a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomando parte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera eso te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús dijo a los discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. En este caso, vemos que la escena se sigue desarrollando. Jesús comienza a indicar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer, porque era para lo que él había venido, y Pedro le dice que mejor no vaya. O sea, ahí ya no era el Espíritu Santo, no era el Padre que le había declarado que era el Cristo. Ahí era Satanás que le había inducido el temor a él en ese momento, y él había declarado en ese momento lo que su temor humano le había dado. Entonces dice en este caso, Satanás, me eres tropiezo. Ustedes vamos a ver que en diferentes lugares, aspectos de la Biblia, se habla de que hay una piedra de tropiezo, de que no debemos ser piedra de tropiezo para otros. En este caso, Pedro estaba siendo piedra de tropiezo, porque le estaba diciendo a Jesús que mejor no cumpla su plan, el plan perfecto de Dios, que no lo cumpla. Pero nosotros vemos aquí que Jesús lo trata a Pedro como un hombre, lo trata a Pedro como un ser pero que también es una persona que puede seguir equivocándose. Y recordemos que todo esto está sucediendo antes de que Jesús vaya al martirio en la cruz, antes de que el mismo Pedro lo niegue 3 veces. Entonces, la idea de ponerlo a Pedro como una roca de la iglesia se cae por sí misma, sino más bien indicarle de que Simón Pedro va a ser específicamente aquella persona que va a abrir la puerta para que entren no solamente los judíos, sino también toda aquella persona que cree en Jesucristo y tenga libre acceso al reino de los cielos cuando venga el Señor a reconfigurar y poner en orden toda la situación. Entonces, nosotros tenemos que ver, y vamos a ver una carta importante. El mismo Pedro dice que Jesús es la roca. Vamos en la primera de Pedro 2:4. En la primera de Pedro, o sea, en la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 4, el propio Pedro, por inspiración del Espíritu Santo, dice, acercándonos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Y sigo. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales hacia Dios, aceptables a Dios, por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura, he aquí pongo en Sión la piedra principal del ángulo, escogida, preciosa, y en el que creyera en él no será avergonzado. Por vosotros, para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Piedra de tropiezo y roca que hace caer porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Entonces aquí el mismo Pedro nos está indicando de que es Jesús aquella roca, que hay una determinación que se dice, bueno, que esta es piedra
y que piedra no es lo mismo que roca, y que la roca es más grande que la piedra, y que si Pedro es piedra, entonces piedra, él es la cabeza de la iglesia. Y de ahí vinieron los papas, que Pedro es el primer papa, y que después de aquello vienen todos los demás. Pues nosotros vemos que el mismo Pedro dice que la única roca o la única piedra que ha venido a ser la cabeza del ángulo, la piedra principal, porque cuando se hace una estructura, siempre se excava para encontrar la piedra, y sobre esa piedra es que se edifica la casa. Hay otros versículos donde se habla de sobreedificar en la roca y sobre edificar en la arena. Pero cuando se refiere que se edifica sobre una roca, se está hablando de que se busca la verdad, la sustentación clara de poder edificar en algo verdadero, en algo que no se va a mover y que va a dar seguridad. Y aquí Pedro nos indica de que es verdaderamente Jesús, que fue desechado ciertamente por los hombres, que para Dios en cambio fue escogido y como piedra preciosa. Entonces, he aquí que indica que esta misma piedra, que es Jesús, para la cual va a ser fundamento para la vida espiritual, para la vida en general de todos los que podemos creer en Él, también va a ser piedra de tropiezo para los que no creen en Él. Nosotros en este tiempo llamamos específicamente a toda aquella persona que quizás por desconocimiento, por no estar en una realidad clara, sino seguir a estas a veces cuestiones que vienen más bien de tradición que de otra cosa, de creer que Pedro fue el primer papa y que de ahí en adelante hay un vicario de Cristo. No hay un vicario de Cristo. Vicario significa en lugar de, en vez de, y en esta tierra, el vicario de Cristo es el Espíritu Santo que Jesús dejó aquí para nosotros, para que todo aquel que crea en Jesucristo recibe al Espíritu Santo y el cuerpo de nosotros se convierte en templo del Espíritu Santo. Ese es el vicario de Cristo, el que vino en lugar de Jesucristo acá hasta que Él ya venga ya directamente a reinar completamente, en el cual toda rodilla se doblará y dirá que Jesucristo es el Señor. Entonces nosotros debemos tener bien claro a quién adorar. Si tú estás adorando a un Dios de una imagen, si estás adorando a la imagen de un santo, de un papa, que al final todos son personas. Y en la palabra de Dios nos indica de que todos somos pecadores. De hecho, todos estamos destituidos, ¿verdad?, ante la presencia de Dios. Solamente es por medio de Jesucristo que podemos tener libre acceso al Padre. No hay otro intermediario. Intermediario es el que se pone en medio de dos. Está entre dos. Aquí está el hombre, aquí está Dios. Y el intermediario, Jesucristo, es el que está entre Dios y el hombre. No hay más. No podemos poner nadie más en medio. Todo, si nosotros ponemos a alguien en medio, aparte de Jesucristo, estamos cometiendo un error muy grave, porque le estamos dando la gloria a otro, cuando la gloria solo es del Señor. La gloria solamente es de Dios. Y vemos que Jesucristo es realmente la roca. Como decía en su principio, ¿quién será el mayor? El que se humille. No el que tenga un título, el que sea un apóstol moderno, el que aparezca como el ungido, porque ahora hay de que les dicen ahora el ungido,
¿verdad? Y realmente el Cristo, el término Cristo significa ungido, como también Mesías significa también ungido, es lo mismo. Por eso Jesús es el Mesías esperado, Jesús es el Cristo, no hay otro. Entonces, cuando se habla de que hay ungido, no, pues el ungido de Jehová es Jesús. El santo, santo, santo es Jesús, no hay otro. No hay ninguna persona en la tierra que pueda tener la gloria, sino solamente el Señor Jesucristo, Dios mismo, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Verdaderamente eso es la realidad. No podemos ser seguidores de hombres o seguir tradiciones. Y por seguir esas tradiciones caemos en el error y en el engaño. Le hemos demostrado hoy, esta noche, o este día, en el momento en que usted vea este video, que realmente Jesús es la roca. Dios mismo se considera, aparece como la roca, no Pedro. No Pedro. Pedro fue un apóstol, fue un hombre que tuvo un proceso en el cual falló, en el cual fue restituido por Jesucristo y siguió su camino abrazándose al evangelio y muriendo como mártir. Y llevando el evangelio y una persona que efectivamente pudo dar a conocer y cumplir la obra que Dios le había enviado. Pero no fue la cabeza de la iglesia. La cabeza de la iglesia es Jesucristo. Y el cuerpo, el resto del cuerpo de la iglesia, el cuerpo de Jesucristo, no son las estructuras físicas o templos. Somos nosotros, todos los cristianos, no los que van a un sitio o a una denominación específica cristiano, sino son todos aquellos que hemos llegado a creer que no somos nada sin Cristo. Los que unidos, los millones y personas que han llegado a creer que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Todos ellos somos el cuerpo de Cristo y la cabeza de Cristo es Jesucristo mismo. Y eso. Pero siempre, ñaño, disculpa que te interrumpa. ¿Cómo no? Pero siempre se ha manifestado de que Pedro es la roca. Correcto. Se manifestó que Pedro es la roca porque es lo que nosotros nos dicen en la iglesia católica, en la iglesia tradicional. Pero nosotros debemos identificar y vamos a las escrituras donde aparece en un momento en que inclusive Pedro se equivoca y que el mismo Pablo lo confronta y le dice, te estás equivocando, porque con los judíos actúas como judíos y con los gentiles actúas con los gentiles, ¿no? Estoy parafraseando. Entonces, has dicho tú, o sea, el Señor le dio la oportunidad para abrir la puerta hacia los gentiles. Pero ¿qué es lo que pasa? Como llegaron otros judíos, él quería aparentar con los judíos un trato y alejarse de los gentiles cuando estaban los judíos viendo. Y Pablo le dice que no es así, que tenía que actuar conforme a lo que Dios había dado. La piedra que se edificó, como lo dice el mismo Pedro, en su carta, la primera de Pedro 2, dice, acercándonos a él, piedra viva desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios piedra preciosa, también vosotros como piedras vivas sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Y sobre todo lo que dice acá. Por lo cual también contiene la escritura, refiriéndose al Antiguo Testamento, he aquí pongo en Sión la piedra principal del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Ahí está la piedra. Cuando Jesús le habla a Simón, en el versículo, dice que sobre esta roca edificaré mi iglesia. No lo está señalando a Pedro diciéndolo. No, le dice, Simón, tú eres Pedro,
y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y sobre la cual el Hades no prevalecerá. Pedro no es el padre de la iglesia. Pedro es un discípulo amado, como fueron todos los que perseveraron. Y si es cierto, le fue dado las llaves del reino para que él pudiera predicar el evangelio a gentiles, y a él le fue revelado esta situación cuando él pudo verlo en la visión que tuvo de lienzo, donde vio cosas impuras y que el Señor le decía que podía comer de ellas. Entonces, es la idea siguiente, porque de ahí, de esa idea de que Pedro es la roca, es que ha salido de que Pedro es el primer papa y que de ahí en adelante todos los demás son seguidores de Pedro y que por ello son los santos padres, cuando el único Padre santo es Dios. No hay otro Padre santo, no hay otro santo Padre. El único Padre santo es Dios. No hay un hombre que pueda ser llamado vicario de Cristo. No lo hay. Todos los que somos obreros. Y de hecho, obreros inútiles, dice la palabra, porque nunca hacemos todo lo que deberíamos haber hecho. Entonces, ¿por qué? Y dice también, como lo acabo de leer en el otro versículo, de que quien sea el mayor, sino aquel que todos deban humillarse. Entonces, si alguien quiere ser el mayor, aprenda a humillarse. Aprenda verdaderamente a ser el servidor de los demás. De eso se trata el evangelio, el servicio. Enseñar a los demás de que Jesús vino a morir y a rebajarse a su nivel de hombre, siendo Dios, a convertirse en hombre y no teniendo pecado, recibir la paga del pecado de los demás. Creen en Él para que de esa manera pueda haber la restitución del pecado a través del sacrificio que hizo Jesús. Él pagó por nuestro pecado. Entonces la idea de que Pedro es la roca de la iglesia no es adecuada a la verdad. Si bien es cierto, nadie deja de reconocer, así como Pedro, así como Pablo, así como Juan, cada uno con su forma de actuar. Y los que han venido y hasta en la actualidad, hay personas que son fieles y reconocen a Dios de una manera fuerte y se han mantenido y son aquellos que Dios los tiene y contados por ello, porque todos somos pecadores, todos somos de lo peor. Es el Señor el que nos ha dado la libertad para volver y restituirnos a través de Él, darnos de su amor, porque nadie merece el cielo, el reino de los cielos. Nadie lo merece. Si fuera por merecimiento, nadie entrara. Nadie entrara. Pero es por gracia, por pura gracia de Dios. Y esa gracia empieza cuando uno se arrepiente. Por eso ustedes verán en toda la escritura, cuando Jesús empieza a predicar, cuando Juan el Bautista empieza a predicar, la primera palabra que ellos dicen es arrepentidos. Arrepentidos y porque se ha acercado el reino de los cielos. Y uno no puede arrepentirse si hay orgullo en su corazón. Porque el que tiene orgullo en su corazón no quiere reconocer su error, no quiere reconocer su pasado, no quiere reconocer sus equivocaciones. Se produjo un error. Vuelve a intentarlo. Ok, entonces ya me está diciendo el celular que termine. En todo caso, ese es el punto en el cual nosotros tenemos que enfocarnos. No en quién quedó después de Pedro, sino en lo que nosotros estamos aquí siguiendo. Y lo que tenemos que seguir es Jesús. Por eso es que Él se llama el camino. El camino.
Porque el camino, ¿para qué es un camino? Para caminarse. Claro. Usted no camina el camino, ¿para qué le sirve el camino? El camino sirve para llevarte de un sitio a otro sitio. Si uno no recorre el camino, no llega al otro sitio. ¿Quieres la vida eterna? Recorre el camino. Si no, te quedarás en el mismo sitio, ¿no? O sea, no nos quedaremos en el mismo sitio. Tenemos que caminar el camino del Señor. Por eso, inclusive, en este versículo, nosotros llevamos a cuenta de que después de que el Señor iba a decir, después de que lo recomienda, de que lo reta a Pedro y le dice pues que era tropiezo para él, al final le dice que todos tienen que tomar su cruz y seguirlo, ¿no? Y también es eso, tomar nuestra parte. O sea, si queremos seguir el camino también tiene que ver con la cruz. Y el camino también tiene que ver con aceptar las situaciones que vienen en este mundo tan difícil en donde no se acepta o cada vez más se va a perseguir a aquellos que piensen que Jesucristo es el único camino, la verdad y la vida. Estamos viendo que las personas cada vez en este tiempo se está pensando que tienen muchos más derechos que deberes y que todo es motivo de ofensa y que nadie puede decir algo en contra de otro de ninguna manera, ni corregir a nadie de nada, porque es una falta de respeto a la individualidad, ¿no? Entonces todos hagamos lo que nos den la gana, ¿no? Prácticamente. Y a eso es lo que se está llegando, ¿no? Con parecido a los días de Sodoma y de Gomorra, donde las personas actuaban, por decirle, una de las leyes de Sodoma y Gomorra era que si llegaba una persona de afuera, un extranjero, y era permitido que ellos lo puedan golpear y que no lo maten, pero si estaba golpeado y un tiempo, estaba bien, no pasaba nada. Porque el extranjero, ¿para qué llega allá? Más o menos así, ese tipo de leyes había allá, ¿no? Entonces, por eso es que no me quiero alargar el tema, porque esto de hablar es mucho, mucho, y vamos a adelantar un poco más, pero el punto fundamental es este. Jesucristo es la roca. Y el Espíritu Santo es el que ha dejado Dios para que nosotros podamos tener una comunión con Dios aquí, en el Espíritu de Dios. Amén. Amén. Bueno, entonces vamos a orar. Vamos a terminar esto con una oración para pedir por estos tiempos que nos dé el Señor dentro y medio de estos tiempos difíciles paz. Padre bendito, gracias una vez más por este día, por estar vivos hasta este tiempo, por haber disfrutado de tu gracia, de tu gloria, por saber, Señor, que tú estás aquí con nosotros. Y te pedimos, Señor, por todos aquellos que no te conocen y que tú estás tocando su puerta para que abran su corazón y que con humildad te acepten, Señor. Que acepten que necesitan de ti y de que no pueden tener una vida completa, verdadera y plena fuera de ti. Señor, te pedimos por los que no tienen un plato de comida en su mesa, por aquellos que tienen necesidades de diferente tipo, de trabajo, de actividades, de salud, Señor, por aquellos que están separados de sus familiares por las distancias, para que seas tú, Señor, el que actúe, en que obre sus corazones y que la paz que tú das, Señor, llegue a ellos. Que te acepten, Padre, porque sabemos que tu misericordia está disponible para todos y que aquel que te busca, Señor, no sale vacío. También te pedimos por todas esas personas que están viendo este video, para que seas tú, Señor, manifestándote, para que vuelvan a ti, para que sean como el hijo pródigo, Señor, que regresa a la casa y el padre de familia sale y le pone un anillo y lo viste con ropas nuevas y le da el estatus de hijo, como había sido en un principio, por aquellos hijos pródigos, Señor, que regresen al seno del hogar, por aquellos, Señor, que están en estado de angustia o pena, Señor. Darles la tranquilidad y la paz
y la bienaventuranza y la alegría, Señor. Te lo pedimos no por nuestros méritos, porque nada somos, sino por nuestro Señor Jesucristo, que fue el que pagó por nosotros y el que está como abogado nuestro y como intercesor nuestro hacia ti, Señor. En nombre de Él te lo pedimos y en nombre de Él oramos. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, gracias por esta oportunidad. Espero que estén muy bien, que sigan adelante y nos estaremos viendo en otra oportunidad, Dios mediante. Te agradecemos a ti también, ñaño. Muchas gracias por darnos la palabra de Dios y darnos a conocer poco a poco, cada día más de lo que Él quiere que hagamos. Amén. Gracias, Señor. Ok, Que Dios no te se bendiga. no se olviden de compartir. Exacto. Compartan esto para que otros escuchen. Chao, chao, Fabi, chao. Chao, Bye. ñaño. Dios les Chao. bendiga. Amén. Amén.